Y hola otra vez, bienvenidos al segundo tutorial de GIMP, aquí por parte del equipo del CIDETEC. Ya, ayer o en el tutorial anterior, no sé cuánto tiempo haya pasado, vimos lo que eran las capas y la teoría del color básica. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con las herramientas que tenemos del lado izquierdo en la configuración que yo hice de mis herramientas, ¿no? De mis ventanas. Comencemos haciendo un proyecto nuevo, 640 por 480, el tamaño por default. Ya le hice cambios a mi interfaz para que se vea este gris alrededor de la imagen, porque aquí en la pantalla que estoy utilizando es demasiado blanco y deslumbra. Si ustedes quieren cambiar el fondo de la parte que no tiene imagen en su ventana principal, pues tienen que ir a edición, preferencias, apariencia y color del relleno del lienzo, ¿no? Bueno, entonces ahora ya tenemos nuestra imagen aquí. Vamos a aprender a usar cada una de las herramientas. Así que comencemos con la forma muy diferente que tiene GIMP comparado con Photoshop de seleccionar partes de una imagen. Voy a comenzar con una imagen. Voy a poner aquí una imagen, la que ya estábamos usando del día de ayer, con el castillito. El castillito. Ya, tengo la imagen del castillito. Y entonces yo quiero seleccionar alguna parte del castillo. Supongamos que yo quiero seleccionar, la labor es seleccionar esta única torre que está aquí enfrente. ¿Cómo voy a seleccionar esta torre? Vamos a empezar la selección cuadrada. Es un rectángulo de selección que empieza donde le doy clic, arrastro y donde lo suelte, termina el cuadrado. Pero no es un cuadrado como en otros softwares. En este software es muy dinámico esta forma de seleccionar, porque ya está hecho el cuadrado, pero yo puedo empezar a modificar el cuadrado aún ya ahí habiendo hecho la selección. Y entonces yo puedo acomodar el cuadrado a que abarque la torre que yo quise. Copio, lo pego, aparece una capa flotante, le doy capa nueva y ahora ya tengo la pura torrecita en una nueva capa. Quedó en el mismo lugar donde estaba la anterior. Pero ahora, eso es como hacer una selección cuadrada. La selección circular tiene, pues doy clic, arrastro y va generando un elipsoide. Si lo estiro hacia abajo es un óvalo vertical, si lo estiro hacia el lado es un óvalo horizontal, pero tiene otra cualidad. Yo puedo dejar apretado el Shift y no importa cómo me mueva, va a ser una selección circular, es decir, va a ser la misma dimensión en X y en Y. Puedo dejar apretado Control y lo que va a hacer es, donde yo haya comenzado la selección, va a ser el centro de mi selección circular. Y así es como yo puedo hacer una selección circular vertical, horizontal, pero centrada en el primer clic. Ahora, puedo hacer la selección con el lazo, se llama la herramienta de selección libre o el que le llamaban el lazo mágico. Y ese es un conjunto de puntos. Yo puedo empezar dando clic en un punto y va apareciendo una línea a donde vuelvo a dar clic y luego vuelvo a dar clic y doy clic, 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 clic. Ah, este no me gustó. Entonces puedo regresar a ese punto, darle clic y arrastrarlo y ponerlo en otro lugar y vuelvo a hacer ya el clic a donde yo quiera. Esta selección
pues es bastante libre. Pero vean, si yo dejo apretado el botón control, la línea va a obedecer a patrones de 15 grados. 15, 30, 45, 55, no, 60, 75, 90. Entonces 15, 30, 45, 60, 75, 90. Y eso nos permite, por ejemplo, generar estas líneas rectas. Y cuando le dé clic al último, bueno, al primero que puse, cierra la selección. Y ahora ya tengo seleccionado lo que estaba dentro del lazo que cerré. ¿Cómo puedo saber cuál es lo que tengo seleccionado y qué es lo que no? Bueno, GIMP tiene una herramienta muy interesante aquí abajo. En la parte inferior izquierda de la ventana principal tenemos un cuadrito. Si le doy clic, entramos en esta forma que por default es rojo, lo no seleccionado, y transparente. En este caso, como es transparente, podemos ver la imagen, lo que sí está seleccionado. Quiere decir que si yo copio y pego esta parte, lo que va a aparecer es solo lo interior. Copié la selección que tenía, le voy a dar control Z, control Z, control Z. Entonces yo aquí veo una selección, pero en ocasiones no sabes si tienes la parte de adentro o la de afuera. Aquí yo puedo ver, lo que tengo seleccionado es esta parte de aquí. Y GIMP puede pintar para hacer selección. Es decir, yo no quiero esta parte de aquí. Lo pinté, aunque aquí diga color negro, estoy pintando. Y el pintar en digamos, como si fuera un plano, como si fuera una dimensión de selección distinta, aquí ya no son colores, aquí lo pintado está seleccionado y lo no, bueno, lo pintado está no seleccionado y lo no pintado es lo seleccionado. Qué paradójico. Bueno, aquí podemos pintar para cambiar la selección. Y cuando regresamos vemos que esa parte ya no está seleccionada. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues lo sé porque aquí lo veo. Por ejemplo, Control A selecciona toda la capa. Control A seleccionó toda la capa. Y voy a hacer una selección así bonita aquí. Y ahora tengo como riñón seleccionado aquí. Y podemos ver que es la única parte no pintada. Yo puedo venir aquí, borrar, y empiezo a borrar. Y selecciono de esta forma. Y cuando regreso, ya mi selección es esa parte que estuve borrando, ¿no? Entonces yo puedo trabajar selecciones así muy detalladas en esta parte de pintura. Como si yo quisiera hacerlo, por ejemplo, sobre esta capa. Me voy a esta capa. Y digo, quiero seleccionar solo la banderita. Bueno, yo puedo empezar seleccionando así. Y luego me meto y pinto algo así. Y difusamente... Ay, me equivoqué. Borro. Y empiezo a transparentar esta parte. Y cuando regreso a la selección, podemos ver que ya tengo seleccionada la banderita. Entonces uno puede editar la selección en este plano. Entonces, también el atajo es usar Shift Q, ¿no? Shift Q nos cambia para allá. Y bueno, hay dos herramientas más de selección. Tenemos la varita mágica. La varita mágica va a seleccionar
a partir de un umbral de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a dar clic a un píxel y ese píxel ya vimos que puede tener sus componentes de color. Bueno, yo le puedo dar un umbral. Aquí dice cuánto es el umbral. El umbral puede ir desde 0 hasta 255. El default es, por ejemplo, 15. Y entonces observa lo que va a pasar. Yo voy a darle clic aquí. ¿Y qué hizo? Le di clic a un color gris claro y selecciona todo el gris que se le asemeja, pero no toma el gris oscuro. Y tampoco tomó estos pedacitos de aquí. ¿Por qué? Porque ya rebasaban las 15 unidades de comparación en el tono con el que yo seleccioné originalmente. Ahora, control A, selecciono todo otra vez. Clic y se dan cuenta hasta dónde selecciona. Control A, clic, hasta ahí selecciona. Ahora voy a aumentar el umbral al 100. Control A. Ven para acá, control A. Deselecciono y le doy clic. Y observen ahora hasta dónde está seleccionando. Está seleccionando todo esto. Quiere decir que está seleccionando toda esta parte está siendo seleccionada. Quiere decir que la diferencia entre este tono gris oscuro, este amarillito y parte del azul, y el azul del cielo, es menor a 100, entonces se considera dentro de la misma selección. ¿Para qué sirve esto? Pues uno puede tomar ciertas partes de un rostro, ciertas partes de una sombra que quiere que desaparezcan. Por ejemplo, podemos tener aquí a ver, ¿a quién ponemos? Pongamos a Angelina Jolie. Tenemos una cara de Angelina Jolie. Bueno, está muy pixeleada porque es una imagen de baja calidad. Y yo quiero seleccionar, le bajo el umbral. Y vean, selecciona la parte que tiene luz. La parte que tiene más o menos esta iluminación es igual. Si yo bajo el umbral, va disminuyendo la cantidad de cosas, de píxeles que comparten el mismo color. Y ahora aquí ya fue tan pequeño que no alcanzo a seleccionar más. Yo quiero lo que se parece a sus ojos. Le subo un poquito el umbral. Y le voy apretando Shift y puedo ir abarcando sus ojos. Obviamente con esta imagen de tan poca resolución no se puede trabajar mucho. Pero lo importante es entender que la varita mágica, voy a desaparecer Angelina, la varita mágica selecciona los colores que llegan al mismo, que tienen el mismo tono con este umbral de diferencia. Por ejemplo, quiero seleccionar toda la parte oscura de la nube que está aquí y no puedo, subo esta cantidad, la subo otro poco y ya está. Entonces, esa es la varita mágica. La varita mágica nos permite seleccionar, dándole clic a un píxel, todos los píxeles vecinos a él. Eso es muy importante. El umbral se va a aplicar a todos los píxeles que sean vecinos a él. Si se dan cuenta, es el mismo tono de gris por acá, pero si le doy clic aquí no selecciona esta parte de acá. ¿Por qué? Porque no están contiguos. Es decir, los píxeles no puedo llegar de ese que yo le di clic a los de este lado, no puedo llegar de manera continua con este umbral. Entonces eso sirve para seleccionar solo píxeles vecinos. Y entonces viene el siguiente. El siguiente es muy parecido al anterior, pero este selecciona ese color en toda la imagen, no importa dónde esté. Entonces yo le doy clic aquí, todas las partes que sean semejantes a ese gris van a ser seleccionadas. Aquí adentro, acá en la parte de la montaña, en las nubes. Si subo el umbral, pues abarco más, un poco más de umbral, y ya tengo todas las partes. Ven, toda esta nube, la pared, todo esto se asemeja. Entonces, la herramienta de selección por color no tienen que ser necesariamente vecinos. Con que
tengan el mismo color, son seleccionados. Entonces selecciono todos los rojos. Entonces ya tengo prácticamente todos los techos. O todos los blancos. Dices, no, pues agarré nube y agarré. Pues, o todos los azules. Y entonces ahora sí puedo seleccionar prácticamente todas las nubes y le borro las nubes. Entonces esta es una muy buena herramienta para cuando hay un tono en particular que no quiero en ningún lugar de la imagen. Entonces eso es las primeras 5 herramientas que están aquí por default que se utilizan para selección. Tenemos aquí la herramienta de tijeras. Ahora, ¿qué hace la herramienta de tijeras? La herramienta de tijeras va haciendo una selección siguiendo un contorno. En este caso es más o menos marcado el contorno de estas figuras. El contorno de estas figuras está en negro, que contrasta perfectamente con el azulito del cielo o el blanco del fondo. ¿Se dan cuenta? Yo le doy clic en algún lugar y va generando la curva que se acomode al contorno. O sea, si no me gustó, lo muevo y ya, si no, como que genero mejores resultados. Y entonces le doy Enter. ¿Y qué selección tengo? Ya tengo una aproximación mucho más sencilla. En lugar de yo andar con el lacito buscando todos los contornos de una imagen, las tijeras me lo van a facilitar. Entonces ya en las partes que las tijeras no hicieron bien su chamba, pues yo nada más pinto aquí. Digo, pues hoy me pasé. Puedo como que a completarle así y ya, ¿no? Entonces ya tendría seleccionado solo el castillo. Puedo borrar el castillo y ya está, ¿no? Entonces las tijeras ayudan a hacer un contorno de selección basándose en el... ¿cómo se dice esta palabra? La diferencia entre los colores, pero tiene un nombre. El contraste de colores. Si el color de un lado es muy oscuro y el otro es claro, usa esa diferencia para ir marcando la selección. Bueno. Continuamos con las herramientas. Ahora tenemos la herramienta dice, seleccionar el primer plano. Vean aquí. Espérame, no. Tenía una preselección. Aquí no, aquí ya tenemos un problema. Olvidemos la selección de primer plano porque ya no funciona como yo sabía que funcionaba. Así que continuamos con la siguiente selección. Y para eso, la forma más fácil de deshacerme de un error es hacer uno nuevo. Lo bueno es que podemos editar el video. Bueno, y entonces vamos con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es las rutas. Las rutas son unas splines, curvas que se pueden utilizar como ya han utilizado curvas. Das un punto, das otro punto y se puede generar a partir de él alguna curva en particular. Por ejemplo, esta curva no me interesa. Las curvas tienen, las rutas tienen su propio menú, su propio ventana de capas. Si yo solo doy clic y doy clic, van apareciendo líneas rectas. En cambio, si doy clic y mantengo el clic,
tengo una opción para girar estas como barritas que van a determinar la tangente de la línea en el punto que estoy marcando. Y entonces con esto puedo determinar cómo quiero que se mueva esa curva. Entonces ya hice una curva. La puedo completar aquí. Y entonces yo puedo determinar la tangente, la pendiente de la tangente de la línea que va llegando a este punto. Y este va a determinar la pendiente de la tangente del siguiente. Entonces cada punto tiene el de entrada y el de salida. ¿Y para qué sirven las curvas? Aquí solo hice esta ruta, esta curva. Yo puedo darle editar, trazar ruta con un color sólido. Lo hizo con negro, con un color rojo. Editar, trazar ruta. Color sólido. Y ya la hizo en rojo. Puedo trazarla con un patrón. Editar, trazar ruta con un patrón. ¿Qué patrón? En este caso está agarrando el patrón de amarillo. Este de aquí. Entonces uno puede hacer las rutas. Se pueden usar para muchas cosas como hacer cortes, trazar letras, hacer líneas, pero así es como se traza una ruta y la capa de rutas, por así llamarlo. Bueno, continuemos con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es el gotero. ¿Para qué sirve? Pues como en muchos softwares, para recoger algún color. Yo quiero tener el mismo tono de rojo que está aquí, le doy clic y ya lo obtuve. Quiero el mismo azul de la bandera, le doy clic y ya lo tengo. Quiero el mismo amarillo que tiene este aquí, clic y ya lo tengo. Entonces lo único que hace es recolecta el color de donde uno le da clic. La que sigue, herramienta de ampliación. Ya nada más es un zoom en herramienta, ¿no? Si se dan cuenta, traigo atachado o ahí junto con el cursor, traigo una lupa. Esa lupa tiene un más y si aprieto el control tiene un menos. Quiere decir que si yo dejo apretado el control, cuando haga una herramienta, cuando dé una selección, va a ser zoom out. Si dejo apretado, suelto el control, dice más, hago una selección, hace zoom in. Con el menos hace zoom out. Con el más hace zoom in. Es semejante como apretar el control y el scroll. Entonces para eso sirve la lupita. Herramienta de medida de ángulos. ¿Para qué sirve esto? Pues para medir un ángulo. ¿Dónde me dice cuál es el ángulo? Bueno, en la parte inferior de la ventana principal vamos a encontrar una serie de datos. El primero es el píxel de la imagen en donde nos encontramos. ¿En qué píxel nos encontramos? Aquí va a aparecer. Estoy vamos al 100 en X y 400 en Y. Ahí está. Este es el píxel 100-400. Ya me puedo mover y vemos cómo está cambiando el número del píxel. Yo puedo pedirle que me lo dé en milímetros. Estoy en tal milímetro de la imagen. Pero por lo general uso píxeles. El siguiente dato es a qué zoom estamos. 100%, esta es la imagen real. Es decir, en mi pantalla mide 640 por 480 píxeles de la pantalla. Ese es el 100%. Y lo que sigue es el dato de lo que midió mi herramienta de medición de ángulo. Dice que midió 67 grados, ¿no? Yo quiero medir, por ejemplo, este ángulo de aquí. No puedo medir este ángulo de aquí.
Con respecto a la horizontal, este ángulo mide 39.99 grados, o sea, prácticamente 40 grados. Y este, pues prácticamente mide 88 grados, casi los 90 grados. Entonces, esa es la herramienta de medición de ángulo. Siempre mide el ángulo con respecto a la horizontal. Así que si queremos medir otro ángulo, pues tenemos que hacer una operación matemática para saber cuánto mide. Este tejado, pues ahí mide 68. Y acá mide 72. Entonces, sacaríamos 72 más 68, nos da 140. Para 180 mide 40 grados. Entonces, el ángulo de este tejado son 40 grados y cosas así. Bueno, la siguiente herramienta, mover. ¿Para qué? Pues para mover cualquier parte, cualquier capa, como ya les había dicho, donde esté colocando yo el cursor sobre un píxel activo, esa capa es la que se va a mover. Ahí estoy moviendo el fondo, aquí estoy moviendo el castillito. Siguiente, herramienta de alineación. ¿Para qué sirve? Pues para alinear elementos, ya sea alinear el primer elemento con respecto al segundo, una imagen, alinear respecto de rutas y demás, ¿no? Obviamente necesitamos tener selecciones. Déjenme regresar el fondo a su lugar. Arrastremos una palmerita. Escalemos la capa. Bien. Tenemos una palmerita y entonces este dice que cómo se va a realizar el alineado. Respecto a la selección. Vean, yo puedo dejar apretado control y va a estar haciendo esta cosa, estas partes de alineación, o el shift. Bien, pongamos la palmerita. Por aquí. Bien, vamos a ver el recorte. ¿Para qué sirve el recorte? Esta parte que acabo de seleccionar, le di enter y la convirtió en una imagen nueva. Quiere decir, yo tenía una imagen original. Bueno, no, control Z. Tenía una imagen original y digo, no, solo quiero trabajar con esta parte de aquí. Todo lo demás no me importa. Enter. Y ya, todo es esa parte que seleccioné. Ya no importa todo lo demás. Control Z. Entonces quiere decir, solo me interesa trabajar con esta banderita. Enter. Y ya, todo es esa banderita, ya no hay nada más. No existe todo lo demás. Y ya trabajo directamente con la banderita. Control Z. Para eso sirve la herramienta de corte. Ahora vamos con la herramienta de rotación. Pues, adivinen qué, pues sí. Rota la selección. Aquí puede escoger uno el ángulo que desea. O puede uno mover. Esto es muy útil para ciertas funciones. Por ejemplo, yo quiero que la palmera siga anclada al techo. Quiero que rote con respecto a este punto. Entonces yo le doy rotar. Y el eje de giro lo muevo a la base. Y ahora sí ya lo roto. Entonces ya roto la palmera con respecto a ese eje de giro. Cuando le di rotar, me está diciendo, ¿qué quieres que haga? Que es una capa flotante. Si yo le doy a anclar, voy a perder todo lo que está fuera de la capa. Entonces recuerden, como lo vimos en el tutorial de capas, le damos capa nueva y ya rotó
palmera para acá. Y ahora es una capa distinta. La anterior capa ya está vacía, que era donde estaba la anterior palmera. Y ahora la capa nueva tiene una palmera rotada. Esta ya no nos sirve, la podemos borrar. Entonces ya tenemos esta palmera rotada. Tenemos la siguiente herramienta, que es la de escalar. Le doy clic a la capa que quiero o a la selección que tenga. Y podemos escalarla con cada uno de estos cuadritos que tiene, ¿no? Podemos, ahora el centro lo usamos para cambiar el lugar donde esté. Y podemos escalarla. O podemos escribir aquí cuál tamaño queremos que tenga, ¿no? Siguiente herramienta. Voy a regresar la palmera a esta posición. Y les voy a enseñar algo, una técnica muy utilizada para generar sombras. Este que se llama inclinación o transformación en cizalla. Voy a duplicar la capa de la palmera. Entonces tengo ahora otra capa. Y esa capa la hago lateral. Aquí tenemos los parámetros. Por eso dice cizallar. Y hago una capa nueva. Y entonces esta la coloco ahí. No, esta no es. Colorear. La herramienta de colorear hace esto. Le quito la saturación, le quito la iluminación. Sí, claro. Y si le das a aceptar. Y acabo de hacer una sombra de la palmera, ¿no? Ya puedo escalarla para que me dé el tamaño que yo quiera. Pero hice una sombra de la palmera. Nada más la pongo detrás de la palmera. Y ya, la palmera ya tiene sombra. Ocupo la misma imagen desplazándola para que genere una sombra. Entonces esa fue la herramienta de cizallar. Ahora, tenemos otra herramienta que se llama esta herramienta, que es un cambio en perspectiva. Aquí nos muestra la matriz de transformación en perspectiva, cuestiones matemáticas en la transformación, en su eje, en su dimensión X, Y y Z, ¿no? Y entonces esto lo haría como si estuviéramos viéndolo desde arriba. Lo voy a mover de lado. Como si lo estuviéramos viendo desde arriba, transformar. Entonces estamos viendo la palmera desde arriba. O control Z, otra vez. Y ahora como si lo estuviéramos viendo desde abajo. Y ahora estamos viendo la palmera desde abajo volteando hacia arriba. O como si estuviéramos viéndola lateralmente en una pared pintada o algo así. Sobre una pared que va atravesada, por ejemplo, ahora como si estuviera pintada en una pared aquí, ¿no? Está ahí en esa pared. Bueno, esa es la transformación en perspectiva. Ahora, tenemos lo que se conoce como, la siguiente herramienta es el flip o volteo. Esto es muy útil cuando queremos hacer cosas simétricas. Yo puedo girar una... Aquí no se nota mucho, voy a hacer en una capa nueva, voy a dibujar algo. Voy a dibujar en un color rojo. Está muy grande. ¿Listo? Duplico la capa. Y en la otra capa la espejeo. Entonces ya hice una figura simétrica. También tengo el espejeo vertical. Por ejemplo. Otra capa nueva. Supongamos que yo dibujo así. La duplico y ahora tengo el espejeo vertical. ¿Cómo hago el espejeo vertical? Dejo apretado control y doy clic y ya lo espejeo verticalmente. Y ya hice una imagen simétrica. Y el espejeo horizontal
es simplemente dando clic. Con control es el vertical, sin control es el horizontal. Entonces es la herramienta de espejeo o volteo, creo dice aquí. Bien, ¿qué herramienta sigue? La siguiente herramienta es la de rejilla. Esta de rejilla nos permite transformar lo que tengamos a partir de los puntos que nosotros colocamos. Voy a hacer esta capa tamaño de imagen. Ahora sí. Entonces, puedo hacer que cada parte se transforme de acuerdo a la serie de puntos que yo coloqué para transformarlo, ¿no? Entonces ya puedo hacer que ahora la palmera esté curva o que esté en alguna posición extraña. Escape, siendo que originalmente estaba así. Entonces esta es una transformación personalizada. Aquí dice de rejilla, ¿no? Bien, ya casi acabamos. La siguiente, la herramienta de texto. Pues haces clic, arrastras, generas un cuadro de texto y puedes escribir. Hola, CIDETEC. Entonces, mientras uno escribe, lo interesante es que aparece una capa nueva que se llama una capa de texto. Esta capa contiene información de texto y tenemos asimismo una herramienta para cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color, el interlineado, la separación entre letras. Por ejemplo, este es el interlineado, la separación entre letras, el tamaño, el color, el tipo de letra. Le doy escape y ya quedó. Ahora tengo esta capa. Esta capa se llama, bueno, tiene Hola, CIDETEC, con un montón de espacios. ¿Cómo le cambio el nombre a una capa? Le doy doble clic y ya nomás le pongo letras y ya. Esta es la capa de letras. Pero es una capa que puede ser editada con la misma herramienta de texto. Le doy clic y puedo volver a cambiar el texto. Porque sigue siendo una capa de texto. Pero yo quiero rotarlo. No podemos rotar el texto siendo texto. Tenemos que convertir esta capa en píxeles, en imágenes. ¿Cómo se convierte una capa de texto en imágenes? Pues uno le da clic derecho y uno puede poner aquí, descartar información de texto. Y ya, ahora ya son píxeles que ya puedo yo rayar o copiar un pedazo de aquí, el Lola. Lo copio y lo pego en una capa nueva. Entonces, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Las capas de texto se pueden convertir en píxeles, pero se pueden convertir en rutas o pueden... si yo le doy combinar hacia abajo, se convierte automáticamente en píxeles y se le agrega la capa de abajo. La capa de abajo ahora tiene una palmera y un texto. Control Z, ahí está. Entonces, esa es la herramienta de texto. Vamos con la herramienta de botecito de pintura, que es rellenar. Rellenar quiere decir que va a tomar un color donde yo le dé clic y todo lo que se parezca a ese color lo va a cambiar al color que yo tengo seleccionado. Es algo parecido a cuando hacemos esta selección. Vamos con la nubecita. Tengo esta selección. Vamos a reducirlo al 15 unidades de umbral. Entonces selecciono la nube. Bueno, ahora voy con el botecito. Pinta la nube.
pinta todo lo que sea parecido al color que del primer lugar donde le doy clic. Entonces yo tengo que cambiar el umbral para que lo pinte de otro color. Pero también puedo modificar la opacidad, quiere decir, quiero que lo pinte pero no lo rellene por completo. Que esté, por ejemplo, al 50%. Entonces pinta, pero deja un poco de lo de atrás. Y esto es rellenar colores similares. Quiere decir que va a usar este umbral. Si yo le digo rellena la selección, pues rellenó todo. Entonces yo ya debería de hacer una selección. Por ejemplo, quiero rellenar solo esta parte de aquí. Pinto, entonces rellena esa selección. Entonces yo puedo jugar con estos parámetros para rellenar o los colores similares sin importar la selección. Bueno, sí, obviamente colores similares dentro de la selección o rellenar la selección por completo. Y puedo rellenar con el color de frente, que es el rojo. Rellenar con el color de fondo, que es el blanco. O rellenar con un patrón. Aquí estoy rellenando con el patrón de madera. Puedo rellenar con el de tigrecito, no sé qué es eso. Opacidad completa. Entonces, así funciona la herramienta de relleno. Ahora vamos con la herramienta de mezcla, o lo que le llamamos como una interpolación entre dos colores en este caso. La selección que yo tenga realizada, por ejemplo, voy a seleccionar un circulito aquí. Y yo selecciono esta herramienta, doy clic en un lugar y llego a otro. Fue del rojo al blanco donde yo inicié a donde yo terminé. Control Z. Lo voy a hacer aquí, de aquí a aquí. Entonces aquí era rojo y aquí es blanco. Entonces podemos ver de aquí a aquí. Rojo a blanco. Cambio este color por un azul. Y cambio el blanco por un verde. Entonces voy del verde al azul. Verde al azul. Ahora, otra vez uno puede jugar con la opacidad y entonces le doy el 38%. Y entonces solo rellena en partes y todavía se ve el fondo. Entonces, la opacidad siempre nos permite hacer eso, ¿no? Ahora, podemos cambiar el tipo de degradado por todos los degradados que trae por default e inclusive crear nuestros propios degradados. Estos degradados que están aquí están en esta ventana que está de este lado y tenemos todos los degradados que vienen por default con Unity. Por ejemplo, tenemos Burning Transparency. Pues solo hace una línea. Pues, ¿para qué me sirve? ¿No? Pues, Bueno, tenemos distintos degradados, pero también tenemos distintas formas de degradar. Tenemos el lineal, bilineal, radial, por ejemplo el radial. Entonces ya podemos hacer un aro. Tenemos uno que yo ocupo mucho, contorno. Entonces, si sigue la selección, sigue el contorno de la selección. Por ejemplo, yo hago una selección así. Y este va a seguir el contorno, sin importar dónde yo dé clic, va a seguir el contorno. Si cambio el degradado por este, ya estoy haciendo ahí un mar, una playa, yo qué sé. Entonces uno puede jugar con el tipo de contorno, bueno, el tipo de degradado, la forma del contorno, una espiral con yendo hacia el centro, espiral en sentido horario o en el antihorario. Formas cónicas, cuadradas, radiales, contornos. Bueno, esas son las formas de usar el de degradados. Viene el lápiz. Bueno, el lápiz simplemente pinta del color que tengamos, en la opacidad que le demos, con el tamaño que seleccionemos para el píxel. GIMP tiene para utilizar tabletas que midan la presión la dinámica del lápiz que estén utilizando, pero
Aquí solo estoy usando mi mouse, así que simplemente pinta. Y uno puede seleccionar la forma del pincel aquí, que pinta en cuadritos, ovalitos, círculos, estrellas, estas cosas raras. Entonces, para eso sirve el pincel. Digo, el lápiz. El pincel, ese sí puede hacer unas pintadas utilizando degradados. Quiere decir, pinta fuerte en el centro y claro a los contornos. Entonces voy haciendo esto. Y se ve como hay una estela de partes transparentes en el pintado. ¿Qué tanto es transparente y qué tanto es? Este es igual que un lápiz, rellena toda el área del pincel. Este rellena menos, este rellena menos y este rellena menos. Son las formas que tiene el pincel. Y obviamente, este que rellena con chiles, no importa el color, siempre pone chiles. Y este que siempre pone unas como estrellitas. Aleatoriamente cambia la disposición y el tamaño de las estrellitas. Bueno, siguiente, goma. La goma borra todo. En realidad no borra. Se determinó al principio cuál era el color del fondo. El color del fondo era blanco, entonces es como si estuviera pintando en blanco, está borrando. Y también obedece a los pinceles. Puedo borrar en forma de estrella. Puedo borrar simplemente en círculos. O puedo borrar en esta forma como de mallas, etc. Bueno, ahora viene el aerógrafo. Este, conforme necesito una capa más limpia, vamos a usar una capa nueva. En este, si yo selecciono, doy clic, solo di clic y lo solté, pinta poquito. Si doy clic y lo mantengo, empieza a pintar, empieza a pintar, empieza a pintar, empieza a pintar, hasta que después de mucho tiempo se parece al pincel o al lápiz. Entonces yo puedo ir pintando poco a poco y me quedo mucho tiempo en un lugar y ahí pinta más. Y obviamente también obedece a los pinceles que yo ocupe para pintar. Pero el aerógrafo es como si tuviera yo mi lata de pintura y estuviera grafiteando, ¿no? Tenemos la herramienta de tinta. Este es como si tuviera una pluma fuente. Entonces, si yo dejo mucho tiempo en un lugar, se chorrea la tinta. Y si lo paso rápido, no. Y ahora me tardo mucho ahí y se puede ver cómo se genera más tinta. Entonces el de tinta es como tener una pluma fuente. Y bien, y ahora viene algo muy interesante de utilizar, que es la herramienta de clonado. La herramienta de clonado nos permite replicar algunas partes de una imagen. No sé si recuerden hay una parte, hay una imagen de un fulano que pedía que le pusieran el sol en sus dedos. Vamos a ver si puedo. Bueno, el clonado permitiría tomar una parte de la imagen y duplicarla en otro lado. Por ejemplo, tomemos. Este es el fulano, ¿no? Él decía, es más, lo voy a hacer una imagen nueva. Por favor, ¿pueden ponerme el sol en mis dedos? Y ya, pues, así o así, o ya cada quien le hace el troll que quiera, ¿no? La forma fácil, lo que él pedía era, a ver, quiero el sol, entonces tomamos algo más o menos del tamaño del sol. Aprieto control y doy clic ahí.
lo cual quiere decir que ya se centró ahí la parte de clonación y le doy clic aquí y ya se replicó la parte que tuviera. Donde yo dé clic, no, ya di con control torpe. Si yo doy clic en su ojo, yo le doy clic aquí, ahora ya tenemos un sol de ojo del fulano, ¿no? Entonces la clonación lo que hace es yo doy control y clic en algún lugar y a donde yo dé clic va a replicarse esa parte. Entonces él quería que le hicieran algo parecido así. Y luego dices, pero ¿cómo lo borro de acá? Bueno, entonces con control le doy control, por ejemplo, aquí. Entonces voy a copiar esta parte, pero la copio a partir de aquí. Jaja, me pasé. Le doy control clic aquí y ahora del otro lado. Y entonces ya, ahora el sol está donde él lo quería, aunque el reflejo no. Eso es lo que él pedía, ¿no? Pero me parece más gracioso este. Entonces el clonador hace eso. Le das control, apretas clic y a partir de ahí va a empezar a copiar. Por ejemplo, voy a clonarlo a él. Le doy control desde su ojo y aquí va a estar su otro ojo. Y si yo sigo, empiezo a clonarlo. Es una máquina de clonación. Entonces, así es como funciona la máquina de clonación. Bien, el que sigue, herramienta de saneado. Tomamos otra vez el sol. Si se dan cuenta, está clonando de nuevo, pero la iluminación es diferente. Uno puede determinar los parámetros de... es como si fuera un mejor clon. Entonces, tengo su ojo. Pero este no reemplaza, sino lo pone encima del otro que está ahí, ¿no? Bien, bien. ¿Esta qué es? ¿Qué es? Herramienta de clonación de perspectiva. No sé, esta no la sé usar. Así que nos lo vamos a brincar. Y herramienta de difuminado. Esta es precisamente como si yo empezara a borronear, a hacer que se mezclen los colores como si fueran así como de esa gotita, como si el agua empezara a mezclar los colores que están uno al lado del otro y se empieza a perder la imagen, se empieza a difuminar. O puedo decirle perfilar y lo que va a hacer es va a marcar mucho más la diferencia entre los colores. Entonces normalmente lo usamos para difuminar, ¿no? Bien, el que sigue, que es el de arrastro mi dedo sobre tu pintura y te llevas con él el color, ¿no? Entonces así podemos hacerle que sus dedos llegaran al... Y ya más o menos ahí están sus dedos. Ahí está el sol en sus dedos, ¿no? Para eso sirve este. Y el último que sirve para ennegrecer o blanquear zonas. Este te puede hacer más morenito o más claro. Mira.
¿Lo querías güero? Ahí está güero. O ennegrecer. ¿Lo quieres más prieto? Y doble pintura. Entonces, para eso sirve esa herramienta, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí de el uso de las herramientas. Siempre hay que considerar que la herramienta vas a trabajar sobre la capa activa y obedeciendo a sus opciones de herramienta que están en la parte inferior, ¿no? Entonces eso es todo por el parte de el tutorial de herramientas. Bye.